Pedro Ferriz de Con, en Central FM. Equilibrio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en Central FM Equilibrio. Yo soy Pedro Ferriz Híjar y a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con le doy la bienvenida a este espacio informativo en donde juntos usted y yo vamos a navegar por el mundo de la información. Vámonos, si usted así me lo permite, a los titulares. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Pese a que ya se alcanzó más del 100% de las firmas requeridas para convocar a la revocación de mandato, el INE esperará la respuesta de la Secretaría de Hacienda sobre la ampliación de los recursos para emitir la convocatoria el 4 de febrero. Según lo previsto por el Consejo General, aclaró René Miranda, director del Registro Federal Electoral. Precisó que tienen verificadas de manera definitiva 2.845.634 rúbricas, que equivalen al 103.17% de la lista nominal. Explicó que es clave tener respuesta oficial de Hacienda sobre la liberación de 1.700 millones de pesos para poder efectuar este ejercicio de la revocación de mandato, en términos que establece la Constitución, es decir, instalando las 161,000 casillas. Subrayó que de negarles el presupuesto extra se tendrá que realizar con menos casillas. Además, indicó, deben esperar hasta el 31 de enero para resolver las quejas de que se promueven, así como llevar a cabo las visitas domiciliarias de los ciudadanos que salieron electos en la muestra de 850 personas en las 32 unidades del país para verificar si en verdad dieron su apoyo. La convocatoria se va a realizar efectivamente con el calendario que aprobó el Consejo, y no podríamos llevar a cabo una convocatoria si no existe ya una respuesta definitiva respecto a los recursos. No ha habido un planteamiento formal que nos hayan remitido. Ya la institución puede redefinir justamente el alcance que va a tener el ejercicio. Miranda comunicó que los 430 empleados del INE dedicados a la revisión terminarán con la captura y cotejo del resto de las firmas, pues solo se verificaron 3.5 millones de los 11 millones de apoyos que llegaron. Señaló que los refrendos son más de 800,000. En medio de la polémica por recursos para la revocación de mandato, se reunieron Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, y Lorenzo Córdoba, presidente del INE, para abordar la agenda electoral 2022. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, quien también participó en el encuentro, informó que las partes acordaron la definición de la estrategia de protección de cara a los comicios en 6 estados. De manera coordinada, precisó, se buscará detectar amenazas, riesgos, vulnerabilidades para prevenir, evitar, sancionar acciones de la delincuencia, además de reforzar la seguridad en Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. El INE lanzó a un personaje, dijo, yo no sé cuándo nos vamos a hartar de estos ridículos. Se llama Al Chipotle, así como lo escucha. Es un chile. ¿Se acuerdan de Piqué? Piqué era, que era del Mundial del 86, ¿no? Mundial del 86 era Piqué, ¿no? Era un chile que era la botarga que representaba, era un chile serrano. Bueno, pues este es un chile chipotle y se llama Al Chipotle. Ay, Dios mío. Para combatir la desinformación sobre su labor. Qué mal personaje, ¿no? Pero aparte de todo, tiene un tono así como de albur, ¿no? O sea, se los digo al chile, ¿no? Digo, se me hace no solamente de poco agrado, muy corriente, ¿no? Para el Instituto Nacional Electoral. Fue criticadísimo, pues, evidentemente, este personaje de Al Chipotle en redes sociales. Usuarios reprobaron que, pues, si no tienen dinero, ¿cómo es que hacen estas campañas con estos personajes como el chile? La senadora Marta Márquez, hasta hace unos meses militante del PAN, ahora será candidata del PT y el Verde Ecologista a la gobernatura de Aguascalientes. Mire usted qué conveniente. Esta senadora Marta Márquez
Hace poquito, me acuerdo, hacía un video en donde decía, yo soy panista y comulgo con los ideales promovidos por el Partido de Acción Nacional. Bueno, pues ya le ofrecieron la gubernatura por parte del PT y del Verde Ecologista, aliados de Morena, vio una oportunidad para ganar la gubernatura de Aguascalientes y ahí se acabaron sus afiliaciones partidistas. El crimen organizado impuso candidatos, amenazó o asesinó a los que no tenían su anuencia y operó el día de los comicios con levantones, llenando urnas para asegurar triunfos en al menos 7 estados del país, según lo denunció la coalición opositora PRI-PAN-PRD en un expediente entregado a la OEA y a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que resume cómo murieron 27 aspirantes en el pasado proceso electoral, que fue uno de los más sangrientos de la historia. Advirtió que las amenazas se hicieron extensivas a la postelección mediante la ley del silencio. Aunque el expediente señala que la violencia y asesinatos ocurrieron en casi todo el país, los más de 30 ejemplos se centraron en estados que hoy son gobernados por Morena, menos uno: Sinaloa, el Estado de México, que es del PRI, Veracruz, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero y Guanajuato. El nombramiento de Pedro Salmerón, este historiador impresentable, grosero, altanero, poco educado, acosador sexual, este señor al que el presidente Andrés Manuel López Obrador considera un gran historiador, que se va a la Embajaduría de México en Panamá, sigue adelante pese a las acusaciones de acoso sexual por parte de alumnas y exalumnas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, del ITAM. Es la nulificación de las voces de las víctimas lo que está haciendo el presidente de la República. Así lo denunció el PAN en el Senado, y el área de promoción política de la mujer del Blanquiazul consideraron que no se puede permitir que el gobierno federal y Morena sigan protegiendo a acosadores. Y ya no solo es el caso de Pedro Salmerón, ahí está el caso de Félix Salgado Macedonio. Mira, se escandalizan por, ¿cómo se llamaba el del PRI? Cuitláhuac García, el hijo del rey de la basura, que era dirigente del PRI en el Distrito Federal, acusado de trata de blancas, que por cierto ya está en prisión. Se escandalizan con Cuitláhuac, pero ponen a Pedro Salmerón y protegen a Félix Salgado Macedonio. No se puede permitir que sigan protegiendo acusadores. Nuevamente, Pedro Salmerón, Félix Salgado Macedonio, solamente porque le son leales al presidente Andrés Manuel López Obrador. Más de 300 mujeres y 60 colectivos solicitaron a Marcelo Ebrard, solicitaron a Andrés Manuel López Obrador, secretario de Relaciones Exteriores, y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, detener el nombramiento de este señor Pedro Salmerón Saniegues por los señalamientos de acoso sexual e intimidación. Sin embargo, Pedro Salmerón defiende su nombramiento y dijo, no lo negó, no lo negó, pero dice que no hay oficialmente ninguna denuncia en su contra. Bueno, entonces, pues adelante, discúlpenos, señor acosador. En Twitter publicó un compendio de elogios anónimos, por supuesto, de su desempeño como profesor del ITAM, al que renunció, a decir de él, en abril del 2019, precisamente cuando se dan estos casos de acoso sexual. Y yo nada más le digo una cosa: si usted se da cuenta cómo tenían evaluado, porque el ITAM tiene una página de evaluación de sus docentes, la evaluación de Pedro Salmerón en el ITAM es de un profesor acosador sexual, abusivo con sus alumnos, faltante a sus labores. O sea, se tache por todos lados, pero él dice que él renunció porque, pues, no sé por qué habrá renunciado, pero bueno, es así como lo tiene evaluado el ITAM. El gobierno, y por cierto, tienen prohibido volverlo a contratar en cualquiera de sus campos. El gobierno federal se dispone a prohibir a los servidores públicos
piropos, bromas sugerentes, contacto físico sugestivo y envío no solicitado de mensajes o imágenes de naturaleza sexual. El objetivo es garantizar el respeto y protección a los derechos humanos, así como la dignidad de todas las personas. Así lo dispone el nuevo Código de Ética de la Administración Pública Federal, que fue elaborado por la Secretaría de la Función Pública y turnado para su revisión a la Comisión Nacional de la Mejora Regulatoria. En medio de la polémica, ahorita lo platicamos, por el diezmo de los trabajadores de Texcoco, el presidente Andrés Manuel López Obrador sale a la defensa de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, titular de la SEP, y dice lo siguiente. Hay toda una intencionalidad política detrás. Y el Tribunal Electoral, lo mismo. Intencionalidad política. Ya lo platicaremos más adelante en el editorial, pero este asunto de Delfina Gómez es francamente vergonzoso porque las lealtades con el presidente Andrés Manuel López Obrador, al parecer se tienen que demostrar mediante actos de corrupción. Y la pregunta que justamente les hacemos el día de hoy, a ver si la tienes, vamos a ponerla para que la gente participe, es justamente sobre ello, sobre lo que estamos hablando. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le da su apoyo a la ahora secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, avalando así el acto de corrupción cometido en Texcoco. Ahora, ¿considera usted que el presidente de México es un hombre honesto? Y le pido que pase a participar en @PedroFerriz, en el Twitter del ingeniero Pedro Ferriz de Col, por supuesto en nuestra página www.centralfmequilibrio.com y en todas las plataformas en donde estamos presentes. Fonatur, el Tren Maya, reservó por 5 años la compra de un terreno de alrededor de 179 hectáreas a Banco Azteca. Argumentó que la transparencia generaría especulación en el precio de los inmuebles y afectaría el modelo de negocio. Fuentes anónimas aseveraron que la transacción del inmueble de 3 lotes ubicado en la autopista Cancún-Mérida, frente al aeropuerto de Cancún, fue de 1,300 millones de pesos. El martes, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria para iniciar el proceso de expropiación de 2.4 millones de metros cuadrados de la propiedad privada en municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos y Quintana Roo, que serán destinados a la construcción del Tren Maya. A unos les privatizan, a otros les compran. Hoteleros de distintos centros turísticos de Quintana Roo pidieron al gobierno federal diálogo con los afectados por la expropiación, que comprende cientos de predios que suman 2.4 millones de metros cuadrados. Google exigió a Grupo Aeroméxico el pago de una deuda de $530,000 por servicios de publicidad. Anunció que se abstuvo de votar favorablemente en el plan de reestructura de la aerolínea, que será sujeto a aprobación de un juez federal de Nueva York el 27 de enero. Agregó que la deuda de Aeroméxico crecerá $1.5 millones a partir del 14 de febrero. Destacó que el plan de reestructura y documentos adjuntos no está previsto pago alguno para saldar el pasivo y mantener vigente el contrato respectivo. Aquí vale la pena nada más una aclaración sobre lo que significa declararte en quiebra en los Estados Unidos. El Chapter 11 es, me declaro en quiebra, ahora sí que debo, no niego, pago, no puedo. Entonces, muchos de estos servicios, que son servicios paralelos de publicidad, y algunos otros que son considerados servicios esenciales, ahora sí que es, pues, aquí está mi Chapter 11, estoy en quiebra, no tengo dinero para pagarte, vamos a negociar, a ver si se puede llegar a una compensación, pero si no, en los Estados Unidos la ley te protege y te dice, pues, ahora sí que si no tienes con qué pagar, pues ¿para qué nos estamos jalando los pelos? Banorte es el comprador más probable del negocio de banca de consumo de Citigroup en México por su sólida posición de capital y su historial de consolidación de negocios, de acuerdo con Mario Perry y Ernesto Gabilondo, analistas de Bank of America. En el texto, los analistas también recordaron la vinculación y la evaluación de Banamex a un rango entre los 10,000 millones y 12,000 millones de dólares, desde los 12,500 millones a 15,500 millones previos.
La incertidumbre en la inversión seguirá afectando el crecimiento de la economía nacional, a lo que se sumará el impacto negativo que generará el ausentismo por el incremento de contagios de COVID-19, señaló Mario Correa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, sobre las expectativas de crecimiento económico. Alejandro Hernández, presidente de este instituto, mencionó que el organismo mantiene su pronóstico del 2.7%. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. En el segundo día de registro de los aspirantes para encabezar el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, disidentes acusaron a la Comisión Nacional Electoral de no actuar de actuar con tortuguismo. O sea, pues me quiero imaginar que lentamente madrugar a los interesados con requisitos no incluidos en la convocatoria y cargar los dados a favor de Ricardo Aldana, un hombre vinculado al famoso Pemex Gate y cercanísimo a Carlos Romero de Champs, el ex senador y diputado federal del PRI, es tesorero del gremio y candidato a la Secretaría General. Incendio en un ducto de Pemex en el municipio de Nopala de Villagrán, en Hidalgo. De acuerdo con los primeros reportes, personas que se dedican al huachicoleo provocaron explosión. En el lugar quedaron 2 camionetas calcinadas. Hasta el momento no hay reportes oficiales de víctimas. En una carta enviada a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales y la Liga de Votantes por la Conservación Sierra Club y otros grupos ambientalistas pidieron que exija a México, con todas las herramientas a su disposición, cambios en políticas que prioricen la energía generada por la CFE a expensas de alternativas renovables y libres de emisiones. Resaltaron que esto incluye acciones bajo el TEMEC por el cumplimiento de México en sus compromisos internacionales, así como de sus propias leyes y estándares ambientales, al inhibir rápidamente la producción de energía renovable, situación que aseveraron se agudiza con la aprobación de la reforma eléctrica. Jennifer Granholm, secretaria de Energía de Estados Unidos, vendrá a México y se reunirá con Rocío Nale, que va a ser bochornoso, así como con Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y por supuesto con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien le explicará a Jennifer Granholm cuáles son los detalles de la reforma constitucional. Rubén Moreira, presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados, llamó a Morena a dejar de cargar ideológicamente el debate de la reforma eléctrica, pues así como está planteada la iniciativa presidencial, no va a pasar. Aclaró que la pretensión de eliminar la participación de la iniciativa privada en la generación de energía es algo que no va a ser aprobado por la mayoría calificada en el Pleno. Así como está la reforma no pasa. Y eso ya quedó muy claro. Así no pasa. Yo creo que cuando alguien se sienta a negociar o alguien se sienta un proceso legislativo, se debe sentar con el convencimiento de que es probable que quien esté enfrente tenga la razón. Si no, pues es un diálogo de sordos. Eso, justamente eso es lo que se siente que está pasando en este Parlamento abierto de la reforma energética, eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. Un diálogo de sordos. Mejor no se pudo haber dicho, porque argumentos van, argumentos vienen, pero miren, con los oídos tapados. No oigo, no veo, no escucho, no nada, porque lo que dice el presidente es esto, que es lo que tenemos que pasar, y la agenda está puesta con una bancada morenista que lo único que hace es votar a placer del presidente de la República. De aprobarse la contrarreforma eléctrica que pretende favorecer la generación de energía con plantas de la CFE, el uso del combustóleo podría incrementarse hasta en 1.109% anual, según el análisis de impacto de las modificaciones a las reglas de compromiso y despacho de unidades de México, realizado por 21st Century Power Partnership, que estableció 3 escenarios que miden los efectos de los cambios regulatorios. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, vetó las leyes de remuneraciones y la austeridad para evitar que bajen su salario y le recorten vuelos y escoltas. Según el presupuesto de egresos de la entidad del 2022, el sueldo del mandatario panista
de este año asciende a 183,120 pesos entre salario y estímulos, que representan un incremento del 11% respecto al 2021. Inconformes, miembros de la organización Resistencia Civil Pacífica levantaron las plumas viales de la caseta Las Américas del circuito exterior mexiquense en protesta por la implementación de un sistema de ponchadura de llantas para los conductores que busquen evadir el pago del peaje. Cuando levantaron las plumas, algunos automovilistas aprovecharon para pasar la caseta sin pagar la cuota. Los titulares Alejandro Gers Manero de la Fiscalía General de la República y Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera suscribieron un convenio de colaboración para el intercambio de información de sus respectivas investigaciones. No solo es el primer acuerdo que suscriben dichas dependencias en el presente sexenio, sino también se trata de un pacto que sustituye al que estaba vigente desde el 30 de septiembre del 2013. El acercamiento se dio 2 meses después de la renuncia de Santiago Nieto a la UIF, y al que, por cierto, en la Fiscalía General de la República ya le tienen abiertas algunas investigaciones en su contra. Un juez de control eliminó la orden de aprehensión en contra de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Jucopo en el Senado. Llevará su proceso en libertad. Fue vinculado a un proceso presuntamente por ser el autor intelectual del homicidio de Remigio Tobar, candidato a la alcaldía de Cazones en Veracruz. El gobierno de Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, ha mantenido por 3 años como director general del Instituto de la Defensa de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, Antonio Massari Benítez, primo hermano de Santiago Massari Hernández, el Carrete, líder del grupo criminal Los Rojos. Antes de llegar a la administración del exfutbolista, Antonio Massari fue secretario general del Ayuntamiento de Jojutla, cuando el alcalde era Alfonso Sotelo, quien actualmente se desempeña como secretario de Desarrollo Económico de la entidad. En 2016, tanto Antonio Massari como Alfonso Sotelo fueron denunciados por haber llevado a varios alcaldes a reuniones donde fueron directamente amenazadas por este cuate, el Carrete. La Procuraduría Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del DIF abrió una investigación en contra de Samuel García, gobernador de Nuevo León, y su esposa, Mariana Rodríguez, por la adopción temporal de un bebé del DIF estatal, al considerar que existe una clara vulneración de los derechos de la niñez. Tras 2 días desaparecido, un menor de 6 años fue localizado sin vida y con huellas de violencia en la comunidad de Palo Grande, a 5 kilómetros del municipio de Tlaquiltango, en Morelos. Un hombre quedó muerto a bordo de un vehículo, una mujer falleció sobre la banqueta, una menor sufrió 2 heridas de arma de fuego durante una balacera en la alcaldía Gustavo Amadero, en la Ciudad de México. Rosario Robles Berlanga, titular de la SEDATU y la SEDESOL, ex titular, dio positivo a COVID-19. Ella se encuentra en el penal femenil de Santa Marta, Catitla. Así lo informa su hija Mariana Mogel, al tiempo que reprochó al juez federal Gardner Alejandro Villar Ceballos no conceder prisión domiciliaria por motivos de salud. Rosario Robles está presa desde el 13 de agosto del 2019, cuando fue vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público en el marco de la estafa maestra. Y ahora sí que un Big Vaporrup para Rosario Robles allá a Santa Marta, Catitla. Un integrante del Consejo Académico del Centro de Investigaciones y Docencia Económica presentó una demanda de amparo contra la convocatoria emitida por el CONACYT y la Asamblea General de Asociaciones con la intención de modificar el Estatuto del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. La Secretaría de Salud reportó el martes otros 49,343 casos confirmados de COVID en México, cifra máxima en un día desde que inició la pandemia, para un total de 4,434,758. Además, se registraron 320 muertes, con lo que suman 301,789, pero todo está perfecto con respecto al COVID. 320 muertes más, casi 50,000 casos nuevos en México, y en el gobierno federal no pasa nada. Por ahora, las píldoras contra COVID ya fueron aprobadas por la COFEPRIS. Son unas píldoras de la farmacéutica Pfizer, pero no serán de uso comercial por ser nuevos fármacos en investigación, aclaró Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. No se puede hacer con fines comerciales, sino se hace en el contexto de la emergencia. Hágame el favor. Mientras tanto, a ponerse el mismo ejemplo, ¿no? En los Estados Unidos, Joe Biden anuncia la compra de 10 millones de tratamientos. En México se aprueba por la COFEPRIS
ya tiene el apoyo de la CDC de los Estados Unidos, pero estas pastillas no van a poder ser de uso comercial. Entonces, las tienen ellos y cuando te estés muriendo, a cambio de tu voto, te dan tu pastilla. Pues, si no, pues, digo, ¿dónde está el fin político si las pastillas las tiene el usuario en general, ¿no? Para reducir la propagación del COVID-19 fue cerrada el área de atención ciudadana de los beneficentros, informó la Secretaría del Medio Ambiente. Para los conductores que busquen reponer el comprobante de verificación anterior o pedir una ampliación de plazo por robo o reparación, ofrecieron un portal para generar una constancia provisional. Los vehículos que porten dicha constancia podrán circular sin contar con el holograma de verificación vehicular vigente, con las limitaciones establecidas por el programa Hoy No Circula, de acuerdo al último engomado obtenido. El documento estará vigente hasta el 31 de enero del 2022 y podrá renovarse. Omicron es una versión benigna del COVID, advirtió Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. Reiteró que la pandemia está lejos de terminar. Omicron may be less severe, on average of course, but the narrative that it is mild disease is misleading. Omicron is causing hospitalizations and deaths, and even the less severe cases are inundating health facilities. This pandemic is nowhere near over, and with the incredible growth of Omicron globally, new variants are likely to emerge. Omicron podría ser mucho menos severa en promedio, pero la narrativa de que es una enfermedad leve es mentirosa y dañina. Omicron está causando hospitalizaciones y muertes, inclusive en casos menos serios que están llenando los centros de salud. Esta pandemia está lejos de acabarse, considerando el increíble crecimiento de Omicron en el mundo, y seguramente habrá nuevas variantes que aparezcan. La máxima autoridad sanitaria mundial se mostró muy preocupado porque muchos países tienen bajas tasas de vacunación en contra del COVID. As people are many times more at risk of severe illness and death if they're unvaccinated. La población tiene muchos más probabilidades de morir y de ser crónicamente enfermos si no están vacunados. La equidad en la vacunación es la mejor manera de salir de la actual fase de la pandemia del COVID, consideraron expertos mundiales en salud pública en un panel celebrado en Davos, en Suiza. Mike Ryan, director de emergencias de la OMS, dijo que más de la mitad de la población mundial ya recibió las 2 dosis de la vacuna contra el COVID, pero solo el 7% de la población tiene la pauta completa, o sea, hace por lo menos las 2 vacunas. Esto en África, por ejemplo. En África, 7% de la población, 7, tiene las 2 vacunas. Well, the problem is we are leaving huge swathes of the world behind. But vaccines are absolutely central. There is no way out of this pandemic right now without vaccines as the central strategic pillar. El problema es que estamos dejando a grandes partes del mundo atrás. La vacuna es fundamental. Ahorita no hay ninguna salida a la pandemia que no sea por medio de una estrategia pilar en la vacunación. La fuerte ola de infecciones de COVID causada por la variante Omicron podría acelerar el final de las interrupciones pandémicas, ya que parece causar una enfermedad menos grave y brinda protección contra la variante Delta, comentaron algunos investigadores sudafricanos. Hong Kong sacrificará a 2,000 hámster y otros mamíferos pequeños después de que varios roedores en una tienda de mascotas donde trabajaba una persona infectada diera positiva por COVID. También detendrán la venta e importación de estos animales a la ciudad. Rusia podría atacar a Ucrania en cualquier momento, alertó Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, y calificó la situación como extremadamente peligrosa. No option is off the table. We believe we're now at a stage where Russia could at any point launch an attack on Ukraine. I would say that's more stark than we have been. No hay ninguna opción que no esté sobre la mesa. Estamos ahorita en una etapa en donde Rusia podría atacar a Ucrania en cualquier momento. Es el momento más serio en el cual nos hemos enfrentado. Las declaraciones de Jen Psaki se produjeron antes del encuentro del viernes en Ginebra entre los jefes de la diplomacia Antony Blinken de Estados Unidos y Sergei Lavrov de Rusia. Este miércoles Blinken realizará una visita a Kiev
en un contexto de alta tensión después de que Rusia desplegara decenas de miles de tropas a la frontera con Ucrania. Después viajará a Berlín, donde conversará con representantes del Reino Unido, Francia y Alemania para abordar la situación previo a su encuentro con Sergei Lavrov. Washington también expresó su alarma por la llegada de tropas rusas a Bielorrusia. Explicó que Moscú podría intentar una nueva forma de invadir Ucrania. El Comité del Congreso que investiga el asalto al Capitolio de los Estados Unidos emitió citatorios a Rudy Giuliani, figura clave en el intento fallido de Donald Trump de anular las elecciones de 2020, y otros 3 aliados del expresidente de los Estados Unidos. Legisladores israelíes pidieron una investigación parlamentaria sobre el presunto uso por parte de la policía del software Pegasus contra ciudadanos, entre ellos manifestantes opuestos al ex primer ministro Benjamin Netanyahu, después de un informe periodístico sobre el caso. El gobierno del archipiélago de Tonga evacuó al menos 3 islas luego de confirmar que 3 personas murieron y numerosas quedaron heridas tras la erupción del volcán submarino el fin de semana, que generó un tsunami que devastó aldeas y construcciones enteras. Se trata de Atata, Mango y Nomuka. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. ¿Se acuerdan ustedes de el famoso "No te preocupes, Rosario"? Así es como en su momento Enrique Peña Nieto le decía a Rosario Robles Berlanga, que hoy está en prisión, producto de lo que fue este asunto de la estafa maestra, ¿no? Que al parecer ya quedó en el olvido. Lo único que tenemos de resultado sobre lo que fue uno de los actos de corrupción más grandes del presidente Peña Nieto y un desvío de recursos impresionante es a una mujer en prisión. Todo lo demás y todo lo que en realidad sucedió, quién sabe. Ahora, sobre esta misma mecánica del "no te preocupes, Rosario", ayer sale Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera a brindarle su apoyo a Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública. Delfina fue presidenta municipal de Texcoco y durante su paso por Texcoco hizo una alianza importante en su vida, que fue Andrés Manuel López Obrador. Porque no cree que Delfina y Andrés Manuel se conocen desde que son niños, ¿eh? Se fueron haciendo alianzas políticas. Y Delfina Gómez cumplía un perfil que buscaba Andrés Manuel López Obrador para intentar ganar el Estado de México. Una mujer, una maestra, una mujer venida de abajo, luchadora. Bueno, había ciertos caracteres dentro de su personalidad que son muy afines a lo que Andrés Manuel López Obrador pregona políticamente. Inculta, una mujer que no sabe hablar, pero que aún así es maestra de primaria. Imagínense ustedes en las manos en las que estamos, en donde la maestra de primaria que le dé clases a tus hijos no sepa hablar bien el español, olvídese otro idioma, que tenga mala ortografía, que no sepa redactar, que no sepa hablar, pues es increíble. Pero bueno, llegó a ser la candidata al Estado de México. ¿Y cómo es que llegó ahí? A través de esta alianza con Andrés Manuel y sobre todo a través de demostrarle a Andrés Manuel López Obrador la lealtad y convicción con dinero. Entonces Delfina decidió que sus trabajadores en el ayuntamiento de Texcoco iban a donarle voluntariamente, eso sí, al presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente de Morena, el 10% de su sueldo. Pero los trabajadores de Texcoco no estaban de acuerdo con eso, porque muchos de ellos ni siquiera eran partidarios del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, pero sí su jefa. Y entonces su jefa les quitó, les robó su sueldo.
10%. No importa, así haya sido un peso, que sin su consentimiento se los dio al apoyo político de un personaje que lo han aceptado ella y él. Descaradamente el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer hablaba de una guerra política, mediática en contra de Delfina porque los trabajadores de Texcoco decidieron voluntariamente donar una parte de su salario. El presidente de México avala actos de corrupción como el de Delfina. No te preocupes, Delfina. Yo soy el presidente, yo te bendigo, yo te perdono, yo me hago para la vista a un lado. Pero no solamente es el caso de Delfina. Así como es, no te preocupes, Delfina, no te preocupes, Napoleón Gómez Urrutia, que le robó al sindicato minero más de 50 millones de dólares y se tuvo que ir a Canadá a esconderse. No te preocupes, René. Y tan no te preocupes, René Bejarano, el señor de las ligas que estuvo en prisión por actos de corrupción vinculados al presidente Andrés Manuel López Obrador en la construcción de los segundos pisos cuando era jefe de gobierno. Hoy le dan a su segunda de a bordo la dirigencia del bienestar, de la Secretaría del Bienestar. Expertos en desvío de recursos, Cuando sale otro, no te preocupes, el señor May, que es un experto en desviar recursos en Tabasco, en donde el presidente de la República conoció al señor May. No te preocupes, Marcelo. Marcelo Ebrard ha sido encubierto por el presidente desde la compra de las vacunas, desde las tranzas que hacía el Marcelo Ebrard cuando era secretario de Seguridad Pública con Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno del Distrito Federal. Y así, no te preocupes, Pío. No te preocupes, Martín. No te preocupes y no te preocupes y no te preocupes. Eva Cadena, lo que sucedió en Veracruz. Y así, no te preocupes, Ricardo. No te preocupes y no te preocupes. Porque lo que antes se podía llegar a pensar, que Andrés Manuel López Obrador, pues luego, miren lo que piensa la gente, es un hombre honesto. Él no ha robado. Él es un hombre que trae 200 pesos en la cartera. Pero está rodeado de gente mala. Hoy nos tenemos que poner a pensar si Andrés Manuel López Obrador es un hombre corrupto, él. Que no tenga bienes materiales y tarjeta de crédito y propiedades, no quiere decir que no sea un corrupto. Porque hay a quien le interesan los bienes materiales y quiere acumular coches, casas, terrenos, departamentos. No te preocupes, el señor Durazo, hoy gobernador del estado de Sonora, que se hizo de un patrimonio inmobiliario, quién sabe de dónde fregados. Ricardo Monreal se hizo dueño de todos los terrenos de Zacatecas. No te preocupen. A Andrés Manuel López Obrador no le interesan los bienes terrenales. Andrés Manuel López Obrador es un corrupto porque permite la corrupción para poderse quedar en el poder. Andrés Manuel López Obrador es un soberbio, es un narcisista, es un egoísta, es un hombre que lo que a él interesa en términos de corrupción es la acumulación de su poder que derivaría en la pleitesía de sus vasallos. Acuérdense que nos deje algo la historia, vive Dios. Muchas veces en la época medieval, inclusive después, antes de llegar al Renacimiento y a la época de Ilustración, etcétera, etcétera, los reyes no eran los más ricos del reino. Sus vasallos eran ricos. De ahí surge el concepto de la aristocracia. Los aristócratas eran no nobles, pero era gente rica, que a través de su dinero y de sus alianzas con los reyes, compraban títulos nobiliarios. Crece la burguesía y después evoluciona a las grandes revoluciones, cuando los que tienen el dinero
se dan cuenta que le están rindiendo pleitesía a un pobre muerto de hambre, con mucho poder. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Vaya que nos ha dado dolor de cabeza este asunto de la revocación de mandato y todo lo que con ello conlleva ante la austeridad republicana, los presupuestos del INE, la injerencia presupuestal del gobierno federal sobre los presupuestos de un instituto autónomo, la recolección de las firmas, la verificación de las mismas, la instalación de las casillas, las papeletas. Es un tema que se tiene que platicar. Y tengo en la línea telefónica a René Miranda. Él es director del Registro Federal de Electores del INE. Y justamente para hablar de este tema, el INE está esperando una respuesta de Hacienda sobre, mire, se necesita dinero. René, te agradezco por estar con nosotros para hablar de este tema de la revocación de mandato y lo que están esperando que le responda la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo estás, René? Bien, Pedro, muy buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo a tu audiencia. Estábamos escuchando lo que tu participación el día de ayer, René, sobre este recurso que se necesita por parte del instituto para poder realizar la revocación de mandato. Explícanos con peras y manzanas, ¿qué significa? ¿Por qué se necesita el dinero? ¿Alcanza o no alcanza? ¿Hay o no hay? Claro que sí. Mira, primero que nada, déjame si quieres iniciar recordando, ya se cumplió la meta, la ley establece el 3% de la lista nominal. Esto es, necesitamos más de 2.758.000 mexicanas o mexicanos que hayan apoyado. Ya se superó esa meta el día de ayer, justamente informamos. Entonces, pues se cumplen, digamos, los requisitos iniciales para poder ya ahora sí hablar de la inminente realización del ejercicio en cuanto a requisitos. El 3% de la lista y una dispersión de más de 17 estados de la República, eso, digamos, ya tiene paloma. Ahora, tenemos que revisar qué tipo de ejercicio se realizará, con qué cobertura, con qué alcance, y ahí es donde entramos con todavía indefiniciones al día de hoy, en función de cuántos recursos se cuenta para ello. Entonces, como se ha dicho, ya la institución, producto de los más de 800 millones que proporcionó el Congreso, más un esfuerzo importante que ha hecho la institución en cuanto a ajustar programas, posponer proyectos, se han conjuntado cerca de más de 1.500 millones de pesos, pero nuestras estimaciones, recordemos, para tener una elección como la ley mandata, se requieren cerca de 3.800 millones de pesos, es decir, hay un déficit todavía importante de cerca de 1.700 millones de pesos, los cuales ya fueron solicitados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Recordarás, Pedro, tu auditorio recordará que el Tribunal Electoral, la Sala Superior, emitió una sentencia en donde justamente nos mandataba hacer una revisión presupuestaria al interior, y lo que faltara se solicitará a Hacienda. Entonces, pues ya estamos en esa etapa justamente. Primero ya se cumplen los requisitos legales para hacer la convocatoria, pero tenemos que esperar a la respuesta de Hacienda para que nos diga cuántos recursos va a aportar adicionalmente, y ahora sí podamos saber si va a haber 60,000 casillas, 80,000 casillas, 100,000 casillas, o las 160,000 casillas que en todo caso la ley nos mandataría, ¿no? Claro, es importante saber que el presupuesto que se está solicitando por parte del INE es un presupuesto que está fundamentado. Ahora, René, ¿qué fue ayer? No, antier, el presidente de la República hablaba en su conferencia mañanera, nuevamente pegándole al Instituto Nacional Electoral, hablando de que es uno de los institutos electorales más caros del mundo. ¿Merece el INE un presupuesto tan grande como el que tiene, dadas las atribuciones que tiene como instrumento electoral, a diferencia de algunos otros a nivel mundial? Pues mira, es que esta discusión es un tanto, digamos, sesgada, porque cuando se habla del presupuesto del INE y en particular en estos anuncios recientes del gobierno federal, no se está siendo justos con los análisis. ¿Por qué? Porque recordemos que gran parte del presupuesto anual del instituto no es del instituto, de los partidos políticos, más de 5,000 millones de pesos en esta ocasión, y eso no se aclara al público. Es decir, es un recurso que recibe el instituto simplemente para transferírselo
a los partidos políticos. Es una vieja discusión, recordarás, Pedro, los partidos cada año dicen que se van a bajar las prerrogativas y nunca hacen los cambios legales. Entonces, esa es una discusión, digamos, bastante viciada y cíclica, ¿no? Cada año los partidos dicen que es muchísimo, qué barbaridad cuánto reciben, pero nunca hacen los ajustes legales. La fórmula para calcular esos recursos está en la ley y hay que hacer reformas legales, las cuales desde hace décadas se ha discutido y no se hacen. Primer punto. Segundo punto, en este presupuesto del instituto se contemplan actividades que no tienen otros órganos electorales. Si quieres hacer una comparación sobre presupuestos entre órganos electorales, tendrías, si lo quieres hacer de buena fe, hacer una comparación de las atribuciones que tienen los órganos electorales. ¿Cuántos órganos electorales en el mundo emiten credenciales para votar? Tal vez un par. ¿Cuántos órganos electorales en el mundo supervisan y monitorean todas las señales de radio y televisión de su país? Nadie, solamente el INE. Y así nos podríamos ir. ¿Cuántos fiscalizan digamos, casi en tiempo real los gastos de los partidos políticos y candidatos? En verdad, un puñado. Entonces, si no se hace una comparación de las atribuciones y solamente nos vamos a los costos, pues claro que es un análisis sesgado, porque no se está siendo honesto con la carga de actividades legislación de reforma tras reforma a la legislación electoral se le da al INE. Cada reforma electoral, tú sabes, en este año, en este país, después de cada elección, cada reforma electoral como resultado da más atribuciones al órgano electoral. Entonces hay que hacer un análisis serio, hay que hacer un análisis basado justamente en el número de atribuciones para poder realmente saber si somos muy caros o no. Ahora, dime una cosa sobre la injerencia o la sugerencia de la Secretaría de Gobernación y el manejo de los recursos del INE. Yo me quedé en que el INE era un instituto autónomo. ¿Cómo ven desde el INE y cómo se debería de ver la sugerencia de manejos de los dineros del instituto por parte del Ejecutivo Federal? Pues preocupante, Pedro, preocupante, porque finalmente pues hay que recordar este país está diseñado, esta república, pues con poderes claramente definidos y también con órganos autónomos, y creo que esa autonomía tiene su razón de ser, ha tenido su razón de ser. No es fortuito que en este Estado mexicano haya impulsado, la sociedad mexicana haya impulsado estas autonomías en ciertos órganos del Estado. Entonces es preocupante pues que el Poder Federal pues pretenda sugerir siquiera o incluso presionar para que el instituto tome decisiones en función de lo que el gobierno piensa. Claro que el instituto siempre ha dicho hay temas que revisar, hay temas que mejorar y eficientar, pero de eso a llegar ya a una aplicación de este tipo de sugerencias, pues es un exceso. Entonces, pues como lo han dicho las consejeros del instituto, el presidente Córdoba, pues el INE va a defender su autonomía. Estamos convencidos de que el instituto está actuando de manera responsable, estamos salvaguardando los derechos también laborales. Eso parece que cada vez cobra menos relevancia en esta administración, pero el instituto pues ha sido muy firme en eso y seguirá siendo firme en eso. Tenemos que realizar nuestras atribuciones legales, pero también cuidando a la institución. El hecho de que se señale que tenemos que reducir las rentas es un despropósito. Estamos una institución con cobertura nacional y tenemos un porcentaje muy bajo de inmuebles propiedad del instituto. La gran mayoría se arrendan. Entonces, pues, ¿cómo vamos a operar si no pagamos esos arrendamientos? Insisto, por poner un ejemplo del despropósito de estas sugerencias, ¿no? Pues te agradezco mucho, René Miranda, director del Registro Federal de Electores del INE, por estar con nosotros en este programa, y estaremos muy al pendiente de lo que suceda, René. Te abrazo y te doy las gracias. Igualmente. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Continuamos aquí en Central FM Equilibrio y le doy la bienvenida a Laura Esquivel. Ella es secretaria de Promoción Política de la Mujer del Partido Acción Nacional, para hablar sobre el nombramiento de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá, pese a todas las acusaciones que hay de acoso sexual en su contra. Laura, gracias por estar con nosotros aquí en Central FM Equilibrio. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Primero, pues me encantaría aprovechar este espacio
para manifestar con toda claridad que Acción Nacional se solidariza con las alumnas y exalumnas del ITAM, que a pesar de haber denunciado a Pedro Salmerón como su acosador y abusador desde su posición de poder como exprofesor de la institución, hoy me imagino la impotencia que sienten al ver cómo es designado embajador de México ante Panamá. Su nombramiento nos causa una profunda indignación y, por supuesto, que rechazamos contundentemente este nombramiento. Un acosador no se le debería de dar la oportunidad de ocupar ningún espacio público que lo coloque en alguna posición de poder, pues ya vimos lo que el señor hace cuando tiene una posición de poder. Porque hacer esto no solo invisibiliza la lucha de las víctimas que se han unido para denunciarlo, sino que además representa un potencial amenaza para el bienestar y seguridad de las mujeres, tanto en la Secretaría de Relaciones Exteriores como en Panamá. Es inaceptable. Totalmente inaceptable porque el actuar de Pedro no solamente, bueno, con las mujeres es inaceptable totalmente. Ahora, lo que dice Pedro Salmerón y lo que dice el presidente de la República es: no hay una acusación formal en contra de Pedro Salmerón ante ningún tipo de tribunal. Habrá que hacer algo al respecto. ¿Cuáles son las acciones? Vamos, ¿cómo se puede llegar legalmente a decir este señor no puede ser embajador de México? No, bueno, es que las declaraciones que haga el presidente de la República es lamentable, pero ya nos sorprenden. Él ha protegido a violadores como Félix Salgado Macedonio, ahora acosadores como Pedro Salmerón, y es indignante que lo siguen cubriendo a través de su integración en instituciones públicas, dotándoles de mayor poder, reafirmando el ciclo de impunidad que viven la mayoría de las víctimas. Pareciera que esto es un premio para quienes muestran total lealtad para el presidente López Obrador. ¿Cuáles son las acciones? Nosotros tenemos en particular 3 peticiones muy concretas. Primero, para el presidente Andrés Manuel, por supuesto, para que revoque este nombramiento. Al canciller Marcelo Ebrard, que aunque él no lo está haciendo, está guardando silencio, y callar ante este nombramiento de un hombre que sistemáticamente ha aprovechado su posición de poder para violentar mujeres, perpetúa las desigualdades y, por supuesto, pone en peligro a más mujeres. Esa política exterior feminista de la que hablan no existe. Y por último, al Senado de la República, para que rechace la ratificación. Nosotros les pedimos a los otros partidos políticos que rechacen este nombramiento. Justamente a eso me quería ir, Laura. A ver, tú hablas como parte de la Secretaría de Promoción Política de la Mujer del PAN, pero no hay una cercanía con otros partidos políticos, inclusive dentro de Morena. Hay muchas mujeres que deberían sentir indignación dentro de otros partidos políticos, el PRI, el PRD, en donde haya una indignación con lo que sucedió como primer paso. Y como segundo paso, no hay manera de hablar con estas mujeres y que vayan y presenten ante las autoridades correspondientes la demanda de acoso, de abuso sexual en contra de ese señor, para que exista un proceso en su contra. Así es. No, de las mujeres de Morena no solo hay indignación. En el 2019, mujeres dentro de Morena acusaron también a Pedro Salmerón por las mismas cosas, por acoso y por abuso. Por abuso. Yo creo que totalmente hay que hacer un acercamiento. Yo en lo personal lo estamos haciendo. Ayer vimos muchos comunicados de movimientos feministas, de mujeres rechazando este nombramiento. Eso mediáticamente se tiene que hacer, pero como tú bien dices, ya en la práctica, en el Senado de la República, las senadoras y también los senadores deben coordinarse para rechazar este nombramiento, para acercarse a las víctimas y apoyarlas a hacer una denuncia formal. Pero es que, caray, se necesitaría que una mujer haga una denuncia formal. O sea, este personaje no debería estar siendo nombrado para absolutamente nada. Quiero jugar un poquito al abogado del diablo, pero si no hay una demanda formal en su contra y ante la presunción de inocencia de nuestra ley, pues el hombre es inocente.
El hombre no tiene culpabilidad si no hay una demanda presentada en su contra, porque si nosotros lo salimos y lo señalamos y no ponemos una acusación y no probamos que lo que estamos diciendo es cierto, pues entonces podemos caer en el juego de un presidente que dice, es que estas son calumnias de la oposición, es que esto lo hacen para desacreditar a mi gobierno. El señor Pedro Salmerón no tiene acusaciones en su contra, por lo tanto, no hay acato a lo que están diciendo las víctimas. Y entiendo también el papel de las víctimas, en donde es muy complicado levantar la voz y revivir los momentos de humillación, los momentos de acoso, enfrentarte a tu acosador, puede ser complicado psicológicamente, pero también hay que entender que se tiene que hacer para presentar legalmente una denuncia formal en contra del señor, que es un acosador. Totalmente, o sea, es lo que creo yo, todo el valor que debieron reunir esas víctimas para denunciarlo y que ahora ven que con total impunidad el señor va a ser embajador o que pretenden que sea embajador en Panamá, es inaceptable. Se tiene que hacer, es cierto, y habrá que ver la manera de que estas mujeres pongan una denuncia formal. Habrá que revisar el protocolo del ITAM, que en su momento el ITAM contestó las denuncias de esas alumnas. ¿Dónde está el ITAM? Especificándoles que el protocolo se seguía aún cuando este señor había ya renunciado a ser maestro del ITAM. Pero independientemente de hacer eso, de verdad, es que esto es una señal más de que el gobierno desprecia a las mujeres, de que vivimos en una total impunidad, porque deberían de bastar los manifiestos de las víctimas para que no se hagan este tipo de nombramientos. Hoy en Primera Plana ya también... Sí. Yo estoy de acuerdo activistas contigo. En Panamá no están de acuerdo con este nombramiento. Pero creo que en el marco de la ley, un señalamiento no es suficiente, lamentablemente. Y pero lo que se tiene que hacer... Son muchos señalamientos. Pero así sean 10 o 20 señalamientos. Si no hay una aprobación de culpabilidad, yo creo que ese es el gran problema que estamos enfrentándonos en este momento. Porque tenemos que también saber que en la ley tenemos que respetar la presunción de inocencia. Y no, nuevamente, yo no estoy de acuerdo. A mí, Pedro Salmerón, me cae, mira, en la puritita calva. Pero aún así, entiendo que el presidente puede utilizar este movimiento que viene de su oposición y tildarlo de calumnioso ante la falta de una demanda. Y por la presunción de inocencia que existe, el señor no está en la cárcel, que debería, que ojalá estuviera. Debería. Pero la pregunta es, ¿hay algún caso dentro de un ministerio público, en un juzgado, en donde se acuse a este señor de los atropellos cometidos? Creo que ahí es en donde también tenemos que jugarle a decir, vamos y demandamos y denunciamos y tenemos el valor como mujeres y como sociedad para decir, este señor está por cual. Porque lo mismo nos pasó con Félix Salgado Macedonio y ahí está. Sí. Y la única víctima que quería salir a hablar sobre ello acabó reculando por las amenazas mismas del sistema. Así es. Y entonces, pues habrá que hacerlo. Pero antes de dar ese paso, nosotros como mujeres, como sociedad, nos encantaría, nos gustaría y creo que sería lo más prudente que con estos señalamientos bastara para que el presidente Andrés Manuel no pretenda que este señor sea la cara de México en Panamá o en cualquier otro país. Es ya nada más falta que nombren a Andrés Ruemer, embajador de Israel, al cabo ya está allá. Exactamente, claro. Pero digo, sí, parece que estos son... A ver, está claro ya que el presidente está usando los consulados y las embajadas para premiar a exgobernadores y exgobernadoras que apoyaron en las elecciones. Pero este tipo de personas con estos señalamientos es increíble. Eso no, y el perfil, vamos, te metes a su página de Twitter y Twitter te avisa que tiene contenidos sensibles. Son mentadas de madre, vituperios, o sea, el cuate es un impresentable. O sea, el nivel de embajador tiene que tener cierta educación y presteza, pero pues no lo tenemos aquí, Laura. Y ojalá y sigamos adelante con esto, porque así como tú, un servidor y todo este equipo de Central, estamos totalmente en contra de que un hombre como él llegue a ser embajador de nuestro país y representar a nosotros
los mexicanos. Te agradezco Así mucho, Laura Esquivel, secretaria de Promoción Política de la Mujer del PAN. Gracias, estamos a tus órdenes. Gracias, hasta luego. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Pese a que ya se alcanzó el 103.17% de las firmas requeridas para convocar a la revocación de mandato, el INE está esperando una respuesta de la Secretaría de Hacienda sobre la ampliación de recursos para emitir la convocatoria el 4 de febrero, aclaró René Miranda, director del Registro Federal Electoral. En medio de la polémica por recursos para la revocación de mandato, se reunieron Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, y Lorenzo Córdoba para abordar temas de la agenda electoral 2022. El INE lanzó un personaje virtual llamado Al Chipotle para combatir la desinformación sobre su labor. Fue duramente criticado este personaje en redes sociales. La senadora Marta Márquez, antes militante del PAN, será la candidata del PT, Partido Verde Ecologista, a la gobernatura de Aguascalientes. El crimen organizado impuso candidatos, amenazó, asesinó a los que no tenían su anuencia y operó el día de los comicios con levantones llenado de urnas para asegurar triunfos en al menos 7 estados del país. Denunciaron la coalición PRI-PAN-PRD en un expediente entregado a la OEA. El nombramiento de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá, pese a acusaciones de acoso sexual del ITAM, es la nulificación de las voces de las víctimas. Así denunciaron en el PAN, en el Senado de la República. Más de 300 mujeres y 60 colectivos solicitaron a López Obrador detener el nombramiento de este hombre, Pedro Salmerón, quien defendió su nombramiento al decir que no existe oficialmente ninguna denuncia en su contra. El gobierno federal se dispone a prohibir a los servidores públicos conductas de naturaleza sexual para garantizar el respeto y protección de los derechos humanos. En medio de la polémica por el diezmo a trabajadores de Texcoco, Andrés Manuel defiende a la titular Delfina Gómez sobre ello. Fonatur, el Tren Maya, reservó por 5 años los datos de la compra de un terreno de alrededor de 179 hectáreas a Banco Azteca. Argumentó que la transparencia generaría especulación en el precio de los inmuebles. Hoteleros de distintos centros turísticos de Quintana Roo pidieron al gobierno federal diálogo con los afectados por la expropiación que comprende cientos de predios y suman 2.4 millones de metros cuadrados. Google exigió a Aeroméxico el pago de una deuda de $530,000 por servicios de publicidad. Banorte es el comprador más probable del negocio de la banca de consumo Citigroup en México por su sólida posición de capital y su historial de consolidación de negocios, de acuerdo a Bank of America. Una persona muere cada 4 segundos por desigualdad, denunció esta institución Oxfam. La incertidumbre en inversión seguirá afectando el crecimiento de la economía nacional, a lo que sumará el impacto negativo que genera el ausentismo por el incremento de contagios de COVID-19. El indicador oportuno de la actividad económica no registró variación durante diciembre del 2021, luego de avanzar 0.56% en noviembre, indicaron cifras desestacionalizadas del INEGI. México es el país con ingresos fiscales insuficientes, por lo que necesita una reforma para obtener mayores entradas de lana que permitan reducir la pobreza, garantizar el derecho a los servicios básicos, advirtió la Oxfam. Los ingresos tributarios de los sectores de servicios cayeron 19.1% en 2021, reveló el SAT. En el segundo día de registro de los aspirantes al Sindicato de Trabajadores de Petróleos de la República Mexicana, disidentes acusaron a la Comisión Nacional Electoral de cargar los dados a favor de Ricardo Aldana, vinculado al Pemex Gate y, por supuesto, al señor Carlos Romero de Champs. Incendio por huachicoleo en un ducto de Pemex en el municipio de Nopala, en Villagrán, en el estado de Hidalgo. En una carta enviada a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, grupos ambientalistas pidieron que exija a México, con todas sus herramientas a su disposición, cambios en políticas que prioricen la energía generada por la CFE. Rubén Moreira, presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados, llamó a Morena a dejar de cargar ideológicamente el debate de la reforma eléctrica o no pasará así como está prevista. De aprobarse la contrarreforma que pretende favorecer la generación de energía con plantas de la Comisión Federal de Electricidad, el uso de combustóleo podría incrementarse hasta en 109% anual, según 21st Century Power Partnership. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, vetó las leyes de remuneraciones a la austeridad de la entidad. Miembros de la organización Resistencia Civil Pacífica levantaron las plumas viales de la caseta de las Américas del circuito exterior mexiquense en protesta a la ponchadura de llantas para los conductores que busquen evadir el pago del peaje.
La Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera suscribieron un nuevo convenio de colaboración para el intercambio de información en sus investigaciones. Un juez de control eliminó la orden de aprehensión en contra de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Jucopo. El gobierno de Cuauhtémoc Blanco ha mantenido por 3 años como director general del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos a Antonio Masri Benítez, primo hermano de Santiago Masri Hernández, mejor conocido como El Carrete, el líder del grupo criminal Los Rojos. Tras 2 días desaparecido, un menor de 6 años fue localizado sin vida con huellas de violencia en la comunidad de Palo Grande, en Morelos. Un hombre quedó muerto a bordo de un vehículo, una mujer falleció sobre la banqueta y una menor sufrió 2 heridas de armas de fuego durante una balacera en la Gustavo Amadero. Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Sedatu y Sedesol, dio positivo a COVID-19 en el penal de Santa Marta, Acatitla. La Secretaría de Salud reportó el martes 49,343 casos de COVID en México, cifra máxima en un día desde que inició la pandemia, para un total de 4,434,758. Por ahora, las píldoras contra el COVID ya están aprobadas por la COFEPRIS, pero no serán de uso comercial, aclaró Hugo López-Gatell. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Es tiempo de la información internacional con mi queridísima Adriana Braniff, a la que saludo como siempre con muchísimo gusto. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenos días. Pues sí, hoy vamos a hablar de Ucrania, pero antes la buena noticia. Biden había prometido dar pruebas gratis y pues ya entró en vigor esta página donde al gobierno le puedes ordenar tus 4 pruebas gratis por casa, lo cual es una muy buena noticia si tienes menos de 4 hijos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tienes 5, Pedro? Pero ya oficialmente entró hoy y desde ayer comenzó a funcionar. Oye, pues buena noticia, ¿no? Porque te mandan las pruebas a tu casa directamente, las puedes hacer para ver si con esta campaña masiva, no solo eso, sino también estoy viendo que van a dar 400 millones de mascarillas N95 de forma gratuita también en los Estados Unidos para evitar los contagios. ¿Qué digo? 400 millones de mascarillas. Suena poco ante una población de 360 millones de habitantes, ¿no? Pues sí, ya está así la cosa. Pruebas gratis por correo, nada más 4 por casa, eso sí, y estas 400 millones de mascarillas N95 que estas se van a dar en los centros de salud y en las farmacias. Se van a regalar estas mascarillas. Sí, en las farmacias, bueno, también ya en las farmacias. Ayer hice un recorrido rápidamente y veo que sí hay gran cantidad de pruebas rápidas que puedes comprar y que después te reembolsa el seguro de gastos médicos si tienes seguro. Para los que no tienen seguro, hay locaciones, hay lugares donde puedes ir y te hacen también la prueba gratis. Así es que esa es toda la estrategia que se está desarrollando aquí en Estados Unidos. Hoy oficialmente entra, esa es la noticia, esta página de gobierno, aunque desde ayer comenzó a funcionar, ya podrías ordenar las pruebas y te llegan, eso sí, entre 7 y 12 días. Oye, Pedro, el tema internacional que más llama la atención es la situación entre Estados Unidos y Rusia todavía. El ambiente es de suma, extrema tensión, algo parecido a lo que veíamos en la película de Rocky IV, cuando iban a pelear Sylvester Stallone y Iván Drago. Pero esto no es ficción. Lo que está pasando aquí no es ficción. Ayer Jen Psaki, vocera de la Casa Blanca, decía esto. Let's be clear. Our view is this is an extremely dangerous situation. We're now at a stage where Russia could at any point launch an attack in Ukraine. En cualquier momento, Rusia puede lanzar un ataque a Ucrania. Sí, decía, una situación, y ponía el adjetivo, extremadamente peligrosa. Parece que la Casa Blanca está realmente preocupada por lo que le está diciendo, le está informando su departamento de inteligencia. El ánimo que se percibe, lo veíamos ahí en la conferencia de Jen Psaki, la vocera, pues es de ansiedad. También el secretario de la Defensa del Reino Unido dijo que había una preocupación real y legítima de que se diera una invasión y de una guerra muy sangrienta. Eso decía, y se veía en los diarios. Voy a poner ahorita, por ejemplo, la foto de Daily Mail, donde se dice, ¿no?, que estarían dispuestos Gran Bretaña a enviar más tropas para apoyar a Ucrania. Y lo que nos preocupa aquí es saber, y esto te lo dejo para que lo consultes con tu almohada hoy en la noche,
¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar Estados Unidos y la comunidad europea también para apoyar a Ucrania? ¿Y hasta dónde estaría dispuesto a resistir Vladimir Putin? Vamos a hacer un recuento de lo que ha pasado los últimos días. La semana pasada hubo una serie de reuniones importantes en Europa que buscaban desescalar la tensión. Y lo que vimos fue que se llegó al límite de la diplomacia, porque las dos partes no llegan a un acuerdo sobre la incorporación o no de Ucrania a la OTAN. Es un círculo cerrado, es un laberinto sin salida. Ayer estuvo Antony Blinken, y lo platicamos aquí en Génova, reuniéndose con su contraparte rusa, y la sorpresiva noticia ayer por la tarde es que volvería a reunirse el próximo viernes. La tensión no ha desescalado. Biden ya puso sobre la mesa las consecuencias si Rusia invade Ucrania. Un paquete de sanciones nunca antes visto, así lo dijo. Paquete de sanciones financieras, tecnológicas, militares, cortar definitivamente a Rusia del sistema bancario mundial. Y la pregunta es si esto va a detener a Vladimir Putin, y la respuesta parece ser que no. Rusia no teme a estas sanciones porque Rusia tiene recursos en reservas internacionales. Lo que sí pudiera pegarle duro sería el tema de este nuevo gasoducto, Nord Stream 2, que ya está listo y que llevará gas desde Rusia a Alemania y que va a proveer de gas a toda Europa. ¿Podría haberse comprometido con este conflicto en Ucrania? Por supuesto que sí, aunque Alemania, que ya sabemos que tiene un nuevo canciller, ya se fue Angela Merkel, ha dicho Olaf Scholz, el nuevo canciller, que el gasoducto no debe ser involucrado en este conflicto, aunque pues ya está involucrado, porque si Estados Unidos le corta a Rusia la posibilidad de vender gas, que es lo único que tiene, sería devastador para ese país. Estados Unidos sí podría imponer sanciones a países que compren gas. Y vuelvo a poner la pregunta sobre la mesa, y para que te la lleves en la noche y sea lo que le des vuelta en tu cabeza antes de dormir. ¿Hasta dónde está dispuesto Vladimir Putin a resistir? Y parece ser que está dispuesto a ir lejos, Pedro. Vamos a ponerlo así. Putin es un autócrata, definiendo autócrata como una persona que ejerce por sí sola la autoridad de un Estado, así como sucedía con los zares rusos. Es mayor, ya es una persona mayor, aunque está muy bien conservado, eso sí, que ni qué, está pero super fit, pero ya es mayor y le interesa su legado. Le gusta compararse él mismo con Stanley, así lo dice. Y sí, se ha escrito muchísimo sobre cómo la ex Unión Soviética moldeó el pensamiento de Vladimir Putin y es un ejemplo a seguir para él. Un buen líder en la cultura rusa, por ejemplo, y lo que él piensa y lo que tiene en su cabeza, es aquel que tiene mucha tierra. Y por ahí el tema de la invasión a Ucrania tiene sentido. Además, si hablamos de momentos, este es el mejor momento para hacerlo. ¿Qué está pasando? Vladimir Putin está viendo debilidades por todos lados. Está viendo los números de popularidad de Biden irse al suelo. La popularidad de Zelensky, el presidente de Ucrania, también van por los suelos. Ve el precio del gas y del petróleo irse para arriba. No hay un líder fuerte en estos momentos en Europa y entonces todo esto hace que este sea el mejor momento para que Putin esté dispuesto a jugarse el todo por el todo. Ya lo creo, mi querida Adriana, y tendremos que estar muy al pendiente. Esta confrontación entre Estados Unidos y Rusia está llevándose a el límite y la posible ataque de Rusia a Ucrania pues podría desatar por lo menos un conflicto regional. Te agradezco muchísimo, Adriana. Estaremos muy al pendiente de todo y muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Claro que sí, Pedro, que estés excelente este día. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Los ingresos fiscales son importantísimos para el bien llevar de una nación. Y hoy vemos que México no va a tener los ingresos fiscales suficientes para reducir la pobreza, para garantizar derechos básicos, así lo dice Oxfam. Y tenemos en la línea a Carlos Valenzuela, él es secretario de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, para justamente hablar sobre ello. Carlos, te saludo con mucho gusto.
¿Qué tal, Pedro? Te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio que nos sigue por Central FM. Muchas gracias, Carlos. Y justamente, fíjate, ayer en el noticiero estábamos hablando sobre los ingresos fiscales de nuestro país y cómo tener tantas personas en el sector informal versus el formal, las problemáticas que podría llegar a tener la Secretaría de Hacienda para pues tener la retribución en dinero, y creo que es algo que se tiene que poner énfasis y atención en ello. ¿Cómo lo ves tú como secretario de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados? Pues bueno, Pedro, lamentablemente la última discusión del paquete económico, de manera particular cuando estábamos discutiendo la ley de ingresos, Acción Nacional hizo énfasis precisamente en esta carencia que estábamos teniendo. México está convirtiéndose cada vez más en un país que depende completamente de los ingresos petroleros y vamos al revés con las tendencias internacionales. Para ponerte un ejemplo, mi estimado Pedro, en lo que nosotros recaudamos de impuestos equivalentes a nuestro Producto Interno Bruto es del 13%, comparado con economías similares como la de Brasil. Brasil está recaudando el 33%, Argentina está recaudando el 28%, Sudáfrica, que es una economía similar a la nuestra, pero en una de las regiones más pobres del país, está recaudando el 26%. Y nosotros, México, somos un país muy pobre en la recaudación, el 13%. Es lamentable, es vergonzoso. Y lo más vergonzoso y lo más lamentable, Pedro, es que siguen aplicando la misma dosis desde que llegó Morena, una dosis que ahuyenta las inversiones, una dosis que no incrementa la base gravable tributaria en nuestro país, y por el contrario, lo que vimos en esta última discusión y en esta última aprobación por parte de los diputados de Morena de la ley de ingresos fue que incrementaron la base gravable, pero con jóvenes de 18 años que no tienen una actividad económica fija, y que lo que hicieron simplemente fue obligarlos a registrarse en el Registro Federal de Contribuyentes, cuando ellos no van a poder estar registrando ningún ingreso para el país. Esto es lo que hace Morena en políticas tributarias. Lamentablemente vemos que hubo una disminución en la recaudación tanto del IEPS como del ISR en el último año, y esto debido, Pedro, a que son políticas fiscales agresivas, donde a los que estamos contribuyendo, como tú, como yo, como todos la gran mayoría de los mexicanos que nos escuchan, pues no vemos ningún tipo de estímulo fiscal, no vemos ningún tipo de estímulo de inversión. Al contrario, hay un aumento y hay un incremento en IEPS, por ejemplo, para los combustibles, y ante este aumento, pues hay una menor recaudación. Es lo que no se está dando cuenta el gobierno de Morena, y que lamentablemente está afectando a los mexicanos, y coincidimos en el reporte de Oxfam, que el Estado mexicano no está teniendo la capacidad de recaudación suficiente para poder cumplir no solo con los programas sociales, sino para poder cumplir con las necesidades básicas de los mexicanos, mi querido Pedro. O sea, en pocas palabras, tenemos sí una mayor base de datos de recaudables, pero estos recaudables no tienen un empleo constante, son jóvenes que seguramente no tributarán, y lo único que hacen es llenar el gallinero, ahora sí que con gallinas que no ponen. Efectivamente, Pedro, no lo pudiste decir de manera más clara y contundente. Esto es lo que hacen en la cifra. Pareciera que están avanzando en la base recaudatoria, pero pues fue una de las discusiones que tuvimos en Acción Nacional contra Morena hace unos meses, que era innecesario obligar a los jóvenes, porque lo único que están haciendo es llenar un vacío, pero que no nos está generando ningún incremento. ¿Qué es lo que deberíamos de haber hecho, Pedro? Ver cómo podíamos pasar a la gente de la informalidad a la formalidad, que es una tarea pendiente que tenemos en México desde hace muchísimos años, y que en este gobierno lo que han hecho es incrementar la informalidad con programas sociales que no tienen diseño, que no tienen planeación, que no tienen medición, y que mucha de la gente que estaba anteriormente trabajando y que pagaba impuestos y que pagaba ISR, pues algunos hasta abandonaron sus trabajos porque dicen, el gobierno de Morena sin trabajar me regala 4,000 pesos al mes y sin pagar impuestos. Entonces,
lo que están haciendo es alejando las inversiones y desgraciadamente también algo que no estamos notando, Pedro, es que se incrementaron ya la dependencia de los ingresos petroleros, cuando vemos que la tendencia a nivel internacional es la diversificación, es aumentar las bases tributarias de los ciudadanos para tener mejores servicios, pues aquí vemos que pareciera que el presidente añora los años dorados de Luis Echeverría, de López Portillo, donde dependíamos completamente de los ingresos petroleros, y que ahora pues México es un país que va en retroceso en ese sentido, lamentablemente. Creo que es importantísimo lo que dices, Carlos, porque pues todo esto, a como lo vemos, puede poner en un escenario de debilidad muchos de los propios apoyos del presidente, pero no solo eso, el presupuesto de ingresos de la Federación. Completamente de acuerdo, Pedro, y hay algo que la ciudadanía a lo mejor desconoce. Se acabaron ya los fondos de estabilización, que fueron fondos de ahorro que dejamos los gobiernos de Acción Nacional y los gobiernos de Revolucionario Institucional desde tiempos de Fox. Fuimos metiéndole dinero al cochinito. ¿Para qué? Para que cuando vinieran tiempos de crisis pudiéramos echar mano de esos fondos. Lo que hizo López Obrador y lo que hizo Morena fue que agarró esos fondos para los programas sociales, ya se los acabó, y ahora es el primer año que vamos a sufrir por esa baja de los fondos de estabilización, y es por eso que hemos tenido impactos macroeconómicos como la subida de la inflación. Viene lamentablemente una devaluación de la moneda, que ya todos los indicadores avisan que podríamos llegar hasta los 25 pesos por dólar, que ya no lo habíamos visto desde hace mucho tiempo, y pues es una política donde lamentablemente el presidente, en su necedad y en su terquedad, pues no aprende, y lo estamos pagando. Ahora sí que los platos rotos los estamos pagando todos los mexicanos, mi estimado. Y no solo son los fondos de estabilización que ya se chutaron los fideicomisos, ya se chutaron N cantidad de recursos que estaban ahí en la alcancía de los mexicanos y que se los acabaron por en un año no inyectarle dinero, pero sí chuparse el dinero de los ahorros de todos los mexicanos. Y eso es grave para la economía nacional, que puede, como bien dices, no solamente con un crecimiento precario, con una expectativa nula, pues acabarse con la economía. Y acabar con la economía tarda un añito más, ¿eh? Completamente de acuerdo contigo, Pedro. Pues estaremos muy al pendiente, Carlos Valenzuela. Te agradezco muchísimo por estar con nosotros aquí en este espacio informativo, y sigamos hablando de los temas que importan a México. Secretario de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti por el espacio, Pedro, y un saludo a todos los que nos escuchan en Central FM, sobre todo a mis paisanos de Veracruz que nos siguen por Mar FM. Muchas gracias y saludos efectivamente ahí a todos. A mi amigo Félix Malpica, desde aquí le mandamos un cariñoso saludo. Gracias, Carlos. Francisco Niembro está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Gracias por continuar con nosotros aquí en Central FM Equilibrio, y vámonos con Francisco Niembro. Te saludo con mucho gusto, Francisco. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días a ti y al auditorio. Y hoy les vamos a platicar un poco de un tema al que hay que ponerle atención en cuanto al uso de las famosas memorias USB. Resulta ser que la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, el FBI, recientemente alertó a varias empresas americanas que el grupo criminal F1N7, conocido como tal, ha enviado a diferentes empresas que están relacionadas con la industria de la defensa de los Estados Unidos paquetes que contienen dispositivos USB alterados. ¿Para qué? Pues para implementar ransomware, en este caso, que es un tipo de ataque donde te secuestran la información. Estos USBs tienen el logotipo LilyGo y es muy común encontrarlos en venta en Internet. También se les conoce como Bad USB o Bad Beetle USB y son utilizados normalmente por los hackers para llevar a cabo algunos tipos de ataques. Los delincuentes hicieron uso del Servicio Postal de los Estados Unidos y también de la empresa de paquetería UPS.
para poder enviar estos paquetes, y en primera instancia se enviaron a empresas de la industria del transporte y seguros. Esto desde agosto del 2021 y posteriormente a empresas de defensa a partir de noviembre del 2021. Para lograr su objetivo, Pedro, los operadores del Fin 7 se hicieron pasar por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. También utilizaron el nombre de la empresa Amazon para engañar a las empresas y que de alguna forma conectaran las unidades USB a sus sistemas. Los informes recibidos por el FBI mencionan que estos paquetes maliciosos vienen acompañados normalmente con cartas sobre el COVID-19 o tarjetas de regalo y notas de agradecimiento falsificadas. Todo esto, pues, dependiendo de la identidad de la empresa suplantada. Después de que los objetivos conectan la unidad USB a sus computadoras, esta se registra automáticamente como si fuera un teclado o dispositivo conocido como HID, y a partir de este momento se comienza a inyectar pulsaciones de teclas para instalar cargas útiles de malware en los sistemas comprometidos. En estos ataques, Pedro, lo que busca finalmente este grupo, Fin 7, es entrar a las redes de las víctimas, implementar ransomware, utilizando diferentes herramientas para este fin. Existen ya antecedentes de estos ataques que el FBI notificó hace más de 2 años, cuando los operadores de Fin 7 se hicieron pasar por la empresa Best Buy, que es una empresa que vende electrodomésticos en Estados Unidos, y enviaron paquetes similares con unidades USB alteradas a través del correo público a hoteles, restaurantes y pequeños negocios. Los informes de estos atacantes comenzaron a surgir en febrero del 2020. Algunos de los objetivos también informaron que los delincuentes les enviaron correos electrónicos y en algunos casos hasta hicieron llamadas telefónicas para presionarlos a utilizar las unidades USB en las computadoras. Los ataques como los ha intentado Fin 7 se conocen como ataques HID o US Drive-By y solo pueden tener éxito si las víctimas desde luego caen en el engaño y conectan el dispositivo USB desconocido en su computadora o estación de trabajo. Las empresas, ¿cómo se pueden defender? Pues bueno, contra un ataque de este tipo, pues hay que llevar un control muy estricto de las USB permitidas para conectar en los equipos y deben ser revisadas recomendablemente por el equipo de seguridad. ¿Por qué comentamos esto, Pedro? Porque es una práctica que se está dando en Estados Unidos y en otros países y es muy probable que también esté sucediendo en México. Hay que tener mucho cuidado con las USBs. Esto sería por el momento, mi estimado Pedro. Oye, pues qué impresión la cantidad de trucos que hacen para la infectación de los servicios y de los aparatos, mano. Ya no sabe uno hasta por dónde te va a pegar la tecnología, mi querido miembro. Pero bueno, pues hay que tener estar mucho cuidado. Muy atentos. La ingeniería social está a la orden del día. Está a la orden del día, mi querido amigo. Te agradezco muchísimo, como siempre, tu comentario y desde aquí te mando un gran abrazo. Igualmente, mi Pedro, cuídate mucho. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Vaya que ha causado polémica este fin de semana con un niño del DIF por parte del gobernador del estado de Nuevo León y de su esposa. Un asunto que pareció más que un acto de amor. Pareció más un stunt mediático. Mariana Rodríguez, su esposa, es una mujer que sabe navegar el mundo del internet, que se ha hecho famosa como influencer y que inclusive en gran medida dicen que ayudó a su esposo a convertirse en el gobernador del estado de Nuevo León. Entonces decidieron sacar a un niñito del DIF para llevárselo el fin de semana. No con fines de adopción, sino con fines de pasar un fin de semana alegre.
O por lo menos eso parece. Esto ha derivado en acusaciones, en politiquería, en golpeteo por todos lados, acusando inclusive al gobernador del estado de trata de menores. Hoy el tema llegó hasta la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se refería al tema de Samuel y de Mariana de esta forma. Eso tiene que ver con la decisión de los ciudadanos, de la gente. No debe de haber también propósitos politiqueros. Me llama la atención que el Reforma ahora está cuestionando al gobernador de Nuevo León. ¿Qué pasó ahí? Si antes no estaban así las cosas. Y me hizo recordar, porque yo no odio, pero no olvido, cuando impulsaron al gobernador anterior, los del Reforma, y como a los 6 meses, 1 año, en contra, ya cuando estaba de gobernador. Como dicen en mi pueblo, por algo será. Pero es algo parecido, o sea, entonces nosotros no nos vamos a pelear, que cada quien haga su juicio, que actuemos con criterio. Yo estoy muy contento. Bueno, pues el presidente se va ahí diciendo, pues, ¿qué hubo? ¿Qué pasó ahí? O sea, es chistoso porque dice, no queremos que se haga politiquería, pero el Reforma le pegó, ¿y qué pasó? Y que... Bueno, el primero en hacer politiquería y hacer leña del árbol caído es el propio Andrés Manuel, que bien dice, ¿eh? Yo no es un hombre rencoroso, pero tampoco olvida, y me queda clarísimo. Ahora, sobre el tema, digo, creo que a veces estos dos chavos, porque tan jóvenes, tanto Samuel como Mariana, no se dan cuenta en la posición en donde están parados. No se da cuenta Samuel que es gobernador de un estado y las aspiraciones políticas que pudiera llegar a tener Samuel está acabando con ellas, tratando de manejar al estado de Nuevo León, que es uno de los estados económicamente más importantes del país, como si fuera esto un reality show. Entonces, bien merece una maduración por parte de Mariana, una maduración por parte de Samuel, que se den cuenta en la posición en la que están y que se dejen de tonterías mediáticas o de fotografías para el Instagram y para sus stories, que sí, le han acarreado una buena cantidad de publicidad y dicen que no hay publicidad que sea mala, ¿no? Pero esta publicidad que se está haciendo, tanto Mariana como Samuel, utilizando un niño para sus fines políticos mediáticos, que les acaba pegando, ahora sí que les sale más caro el caldo que las albóndigas, van a acabar con cualquier posibilidad que pueda llegar a tener, no solamente Samuel, Movimiento Ciudadano en su conjunto. Si hoy el Movimiento Ciudadano están teniendo un enemigo en casa, se llama Samuel García. Pobrecito chamaco. Porque de ser un chavo que tenía algún tipo de aspiración, está totalmente acabando. Y pobre de Nuevo León. Porque no pueden estar en manos de un chamaco inmaduro. Porque es lo único que nos demuestra Samuel. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Mi queridísimo Alejandro Reyes, vámonos a los deportes. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Pedro, muy buenos días. Gusto en saludarte. Un abrazo a ti y a todo el auditorio. Ayer dábamos a conocer la noticia que
pues tendremos un abierto mexicano de tenis espectacular. No le pide nada a ningún Masters 1000 ni a ningún Grand Slam por la calidad de jugadores. Raúl Zurutuza, director general del Abierto Mexicano de Tenis. Te doy la bienvenida y muchas gracias por tomar la llamada. Raúl, ¿cómo estás? Al contrario, Alejandro, muchas gracias a ti. Saludos Pedro y a todo el auditorio. Muchas gracias, Raúl. Pues ¿qué manjar has preparado para festejar muchas cosas? Primero que estamos aquí, sanos y salvos, recordando a quienes ya no están, desde luego, estreno de un nuevo escenario y además la 29ª edición del Abierto Mexicano. Vaya cóctel de estrellas que has logrado conjuntar, Raúl. No, muchas gracias. La verdad es que ha sido un esfuerzo muy importante de mucha gente, muy importante que ha puesto pues mucho empeño, muchas ganas en que esto salga. El lado de los jugadores, como tú lo comentas, pues la verdad es que ya nada más nos falta tener el resto de la lista que sale el próximo lunes 24 y que la estaremos anunciando el martes por la mañana, el martes 25. Pero Daniil Medvedev, Tsitsipas, Berrettini y Rafa Nadal, pues creo que son jugadores muy importantes que le dan un realce deportivo muy, muy bueno al torneo. Y por el otro lado, pues está ya muy anunciado cambio de casa desde hace ya muchos años, que por azares del destino no se nos había dado, pero estamos pues ahora sí que por estrenar casa nueva, la Arena GNP Seguros, que sin duda alguna, y no, creo que no exagero, será la sede de tenis más importante de Latinoamérica. Estamos muy contentos y pues echándole todos los kilos para que esto esté en tiempo y en forma a partir del 14 de febrero. Oye, Raúl, no es casualidad esto que está ocurriendo, porque son primero 28 años, ¿no?, de trayectoria. Tú has estado en la gran mayoría de ellos al frente del torneo, pero para lograr un cuadro de esta magnitud con 5 top 10, Rafa Nadal quizá ya es de casa, el resto pues apenas están convirtiéndose en huéspedes distinguidos. Los otros que decías, Medvedev, que es el número 2, Zverev, que es el 3, Tsitsipas, que es el 4, Berrettini, que es el 7, pero en un marco de pandemia, de crisis económica, pues me gustaría que le platicaras a la gente que no nada más se trata por las buenas relaciones y el gran evento que siempre es y lo bien que se sienten los jugadores. Es un proyecto que cuesta mucho dinero y que detrás pues hay primero una gran organización, un muy buen manejo de finanzas y desde luego aliados estratégicos. Sí, sin duda alguna, y voy a tratar de ser muy breve. La verdad es que todo el cimiento estratégico, como tú bien lo dices, financiero, es muy importante y está basado en dos plataformas muy importantes, ¿no? Una es, sin duda alguna, Grupo Pegaso, Mextenis, que ha estado ahí 29 años, ¿no? Que vamos a cumplir 29 años. Justo Mextenis se fundó en octubre de 1992. Y está esta gran relación que tenemos con los patrocinadores, que son aliados estratégicos, muchos de ellos ya con más de 15 años. Espero que Pedro no me regañe, pero por ejemplo Telcel y HSBC tienen casi 22 años con nosotros, y hay otras marcas muy importantes que tienen en promedio 15 años. No se rajaron, han estado al frente, hemos logrado ir juntos con esta pandemia. Fuimos un evento con mucha suerte porque el 2020 fuimos el último evento que se jugó y se jugó a full. El 21 lo jugamos al 30%, 35%, y esperemos que ahora podamos hacerlo al 100%. Estamos de la mano con el gobierno de Guerrero, que es otra entidad sumamente importante para el torneo en la continuidad. Hemos transitado a través de 4 administraciones ya, todas ellas, no quiero decir ningún gobernador, pero todas las administraciones por las que hemos transitado en Guerrero han sido súper buenas, muy apoyadores, y no ha sido la excepción la gobernadora Salgado, que ha estado muy pendiente en esto, que va a ser su primer abierto mexicano, ¿no? Y finalmente, y más importante que todos, el público que ha abarrotado los estadios,
nos ha hecho el favor de su apoyo. El ingreso por taquilla es un tema sumamente importante que desde hace ya 8 o 9 años prácticamente es los pilares financieros del torneo, así es que, como te digo, es el trabajo de muchos e incluidos obviamente los medios que nos cubren, como ustedes, a quienes estamos muy agradecidos. Finalmente, Raúl, en este 2022 con el nuevo escenario, con esto que dices del público, si se abre a 100, pues los que estén presentes podrán disfrutar, pues tú me corregirás, pero es sin duda alguna el mejor cuadro de la historia del Abierto Mexicano que tendrá en cuanto a nivel de jugadores. Yo creo que sí va a ser uno de los mejores, y obviamente podrán disfrutarlo siguiendo los lineamientos sanitarios, ¿no? Cubrebocas todo el tiempo, y estaremos pidiendo antígenos, prueba de antígeno de 48 horas para entrar, así es que vamos a seguir con la guardia muy en alto y cuidando mucho para que esto salga como debe de ser. Quedará pendiente ya para terminar, Raúl, bueno, pues el tema de que ojalá algún día algún mexicano, alguna mexicana sea también un pilar fundamental en el Abierto Mexicano, pero ese, entiendo, no es tu tema, pero nos encantaría que en el mejor evento de Latinoamérica esté un mexicano brillando y ojalá pronto lo sea. Te mando un abrazo, Raúl, muchas felicidades por lo que has construido para esta edición 2022 y que sea un gran éxito como seguramente lo será. Un abrazo y muy buenos días. Buenos días, Alejandro, gracias Pedro, hasta luego. Gracias, muchas gracias, Raúl Zurutuza. Pues ahí está, Pedro, el mejor torneo que jamás se haya disputado en Latinoamérica será este 2022 en Acapulco a partir del 21 del mes de febrero. Te mando un abrazo, Pedro. Sin duda, mi querido Alex, y ahí estaremos presentes contigo, con Alex Reyes, Los Deportes. Muchas gracias y gracias a todos. Hemos llegado al final de esta transmisión. Gracias, y a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con, yo soy Pedro Ferriz Híjar. Y recuerde, como todos los días, hagamos historia. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio.